Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y le dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo viene enviado por Dios a realizar una misión. Y la misión que Él trae es hablar de la misericordia del Padre hacia la humanidad, pero también entregar su vida por nosotros. Eso así lo ha dicho Él, así lo va a decir a sus discípulos, aunque les va a costar aceptarlo, pero después van a entender, cuando ya ha sucedido, van a entender que Jesús ya se los había dicho, que Él iba a morir por ellos. Pero un dato interesantísimo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, terrenal, es su vida de oración. Es su vida de oración. No en un solo pasaje vamos a escuchar que dice, y Jesús subió al monte a solas a orar. En la oración del huerto de los olivos, dice Jesús, se alejó de sus discípulos para orar. Hoy nos dice, ¿se acuerdan después de la multiplicación de los panes también? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, váyanse, les dijo a sus discípulos, váyanse yendo, se subieron a la barca y empezaron a remar, mientras yo me despido a la gente acá. Y subió él solo, dice, al monte a orar. Cuando se dio cuenta, ya la barca ya se había ido a orar, la oración. Y San Lucas presenta una palabra que a mí me llama la atención. Dice, mire, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Miren, se retiró a orar y se pasó la noche entera en oración con Dios. ¿Qué hemos dicho que es la oración? Hablar con Dios. Hablar, esa es la oración. Y viene a mí una palabra importante, ¿verdad? En cuanto a la homilía de hoy. Si Jesús, siempre que iba a tomar una decisión, iba a hacer algo importante, o iba a suceder algo importante, imagínense hoy, dice, se pasó la noche en oración con Dios. Después de la última cena, Jesús se fue al monte de los olivos a orar. Y dice el escritor sagrado, Jesús decía, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, ¿y nosotros? Si Jesús oraba siempre que iba a tomar una decisión, siempre que iba a hacer algo importante, ¿cómo está nuestro espíritu de oración? ¿Cómo estamos con nuestra oración? Nuestra oración diaria. Cuando vamos a realizar alguna acción, cuando vamos a tomar una decisión, cuando vamos a emprender un trabajo, una jornada, un trabajo importante, ¿cómo estamos en nuestra relación con Dios? ¿Oramos? Por eso yo a veces les he dicho, hermanos, la misa en la tarde es bien importante,
Porque si en la mañana nos levantamos corriendo, ajetreados, que aquí, que hay que llevar a los niños a la escuela, que hay que hacer el desayuno, que hay que calentar esto, y a veces nos acordamos de hacer un ratito de oración, en la tarde, hacer un alto, cuando ya todo ha terminado, ¿verdad? Ya no hay prisa, hacer un alto e ir a la iglesia y decirle, gracias Señor, gracias por todo lo que me has dado, que ni yo te pedí. Gracias Señor por el pan de cada día que he podido llevar hoy a mi mesa. Gracias Señor por permitirle a mis papás regresar con bien de su trabajo, por regresar bien mi esposa, mi esposo, mis hermanos, mis hijos. Se nos olvida agradecer. Y agradecer significa, y la oración significa que hay un ser sobre mí. Por eso dicen la kipá. La kipá es un gorrito que se ponen los judíos, hombres, en la cabeza, que es un gorrito redondito. Y eso significa, es un recordatorio para los judíos, que sobre ellos está Dios. Que hay alguien siempre sobre nosotros. Y no tenemos que olvidarnos que ahí está Dios. Por eso yo a veces me pregunto, ¿por qué solamente nos acordamos de Dios cuando nos hemos dado en los dientes para ir a reclamarle? ¿Por qué solo entonces nos acordamos de que existe un Dios y ahí se quiere reclamarle? ¿Y por qué, Señor, esto y por qué lo otro? Y es tan común escuchar eso en jóvenes, ¿verdad? Que le reclaman a Dios, que le reclaman esto, que le reclaman lo otro. Y la pregunta es, ¿cuándo le pediste tú a Dios que te ayudara? ¿Cuándo fuiste tú a doblar rodillas al sagrario y le dijiste, Señor, necesito que me ayudes en esta situación? Señor, necesito que me des sabiduría para no meter la pata. ¿Cuántas veces fuiste? Ahí sí me acuerdo de que existe un Dios para reclamarle por esto, reclamarle por lo otro, reclamarle aquí. Cuando se me olvidó que Dios existía, cuando todo iba bien, cuando todos me aplaudían, cuando estaba rodeado de amigos, cuando todos me felicitaban, cuando mi negocio era próspero, cuando mi salud estaba bien, cuando era joven. Ahí se me olvidó que existe Dios. Ahora que estoy tirado en una cama, ahora que estoy preso, ahora que he perdido un familiar, ahora que he destruido mi matrimonio, ahora que se ha perdido mi familia, ahora sí me acuerdo que existe un Dios. No es así. Estamos mal. Vivimos en una sociedad donde pretenden hacer ver que Dios no es necesario. Pero a la hora de buscar un culpable por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel social, ahí sí existe un Dios y es culpable. Qué triste eso, ¿verdad? Qué triste esa situación. Jesús sabe que va a elegir a sus apóstoles, a sus 12 apóstoles, las 12 columnas, los 12 apóstoles del Cordero. Sabe que los va a elegir y Él necesita elegirlos, no porque no los conozca, sino según la voluntad de Dios. Y por eso se pasa en oración con Dios, dice, oración con Dios. Porque está poniendo en las manos de Dios a cada uno de los discípulos que va a elegir. A cada uno de ellos. Quiere hacer parte a su Padre Dios, de las decisiones que Él va a tomar. Y no solamente porque quiere que nosotros lo veamos, sino porque quiere que aprendamos de Él también. Ya se olvidó aquella frase de en nombre sea de Dios, que me salga todo bien. En nombre sea Dios, primero Dios. Que le vaya viendo fulano, gracias igual. Antes decía, que le vaya viendo a un fulano, primero Dios. Así decían antes, ¿verdad? Bueno, al menos en mi cantón así lo decían, ¿verdad? Que le vaya viendo a un fulano, primero Dios. Primero Dios. O sea, si me va a ir bien, no va a ser por mi propio mérito, sino porque Dios es el que me va a cuidar, me va a asistir.
¿Qué es la oración? ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. ¿Cuántas veces le contamos nuestros problemas al señor Facebook, al señor Twitter, al señor Instagram? Por el Facebook divulgando que me siento triste, que mi familia me ha abandonado, que allá, y contando a todo el mundo lo que le ha sucedido. ¿Por qué no apagas tu computadora y tu celular? Te arrodillas en tu cama y le dices: Dios, me siento triste, me siento solo, estoy preocupado. ¿Sabe de qué sirve esa gente? De burla. Y quien no te quiere, se alegra, porque tú estás divulgando todas las miserias que te están pasando en Facebook, en redes sociales. Y lo están viendo gente que ni te quiere o gente que no le importas. Y a quien más le importas, no se lo dices, que es a Dios. Cuéntale a Él. Mire, hagan la prueba. Hagan la prueba. Cuando se sientan mal, cuando se sientan tristes, arrodíllense ustedes solitos en su cuarto, pongan su cabeza sobre su cama y pónganse a hablar con Dios. Y les aseguro que cuando se levanten de allí, van a ser una persona totalmente distinta. No sé si lo han hecho, pero es como que si le quitan la carga completamente a uno y dice: ya estuvo, estoy libre, ¿cuántos más? Que venga lo que tenga que venir. Porque ahí Dios quita las cargas. De verdad, a veces, hermanos, nos estamos hundiendo porque queremos, porque no buscamos la ayuda que Dios nos ofrece. Porque, hermanos, Dios no le da la espalda a nadie. Dios no le da la espalda a nadie. Somos nosotros los que le damos la espalda a Dios, los que le decimos: no quiero nada contigo, aquí esto yo me lo arreglo, tú allá quédate. Así. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo muriéndose de hambre, arrastrado, harapiento, buscando cuidar cuches. Y así nos va mal a nosotros, porque no hemos aprendido a buscar a Dios. Nos refugiamos en otras personas, en otras situaciones, en el alcohol o en cuestiones de suicidio, en muchas otras cosas, y menos en Dios. Si nosotros lo hiciéramos de verdad, cuando viene, y yo siento que estoy diciendo algo que no debo decir. No debemos doblar rodillas y orar solamente cuando estamos mal. Es siempre. Dije algo que estaba mal. Es cierto, estoy diciendo que ahí vamos a encontrar fuerza, pero no solamente tenemos que orar cuando estemos mal, también tenemos que orar cuando estemos bien. ¿Verdad? ¿Para qué? Para estar mejor. Si estamos bien, pues queremos estar mejor todavía, porque nadie está mejor que teniendo a Dios en su corazón. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, Dios mismo nos sostiene. Y aunque quizás nuestros pies, como los pies de Pedro, que se están hundiendo en el lago, ¿verdad? ¡Sálvame, maestro! Pero estoy agarrado de la mano del Señor. Y aunque sienta la corriente de agua que pasa por mis pies, pero estoy agarrado del Señor. Y sigo adelante. Y sigo adelante. Jesús sostuvo a Pedro. No lo dejó que se hundiera. Y así como se fue Pedro caminando para donde el Señor, así se regresó con el Señor para la barca. Y lo llevó hasta tierra firme. Ahí. Ese es Jesús. Ese es Dios. Y hermanos, es quien nos ha llamado a nosotros. Solamente el que no ha experimentado esto no va a entender lo que yo estoy diciendo. Pero quien lo ha experimentado, quien ha estado delante del Señor, quien se ha abandonado en la misericordia de Dios, sabe lo que significa dejarle nuestras cargas al Señor. Por eso Jesús dijo, a mí me gusta una frase que dice en el Evangelio, dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. ¿Se acuerdan de esa parte de Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús solamente lo estaba diciendo a aquellas personas hace 2000 años? No, hermanos, nos lo está diciendo a nosotros. Que aprendamos a dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestra fatiga delante del Señor, porque Él se ocupa de cada uno de nosotros. Aprendamos a ver la riqueza
el valor, la grandeza de la oración. Por eso aquel padre, creo que es el padre Larrea, creo que era el que cantaba aquel cantito que decía: el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Y el enemigo caerá rendido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. A mí ese cantito me gustaba tanto, yo lo escuchaba, no era ni seminarista, ni había entrado al seminario, pero yo cuando oía ese cantito en Radio Luz, que lo ponían, ay, yo sentía que ahí estaba toda mi fuerza en ese cantito. Tengo que orar, tengo que orar, tengo que orar. Tengo que hacer oración. Y es lo que estamos haciendo ahorita, agradeciendo a Dios, meditando su palabra y ofreciendo el sacrificio de la Eucaristía por cada una de nuestras necesidades, incluso por aquellas necesidades que ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos, pero que Dios ya nos las está asistiendo, porque así es Dios. Dios es nuestro Padre y Él ve lo que nosotros necesitamos, y antes de que se lo pidamos, Él nos lo da, porque Él es nuestro Padre. Jesús dijo un día: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que sí es bueno. Por ejemplo, a veces el niño anda con los zapatos rotos, ¿verdad? Y ni cuenta se da. El feliz con los zapatos rotos, el pantalón roto, el vestido roto. ¿Y quién anda preocupado por que el niño se le ha roto los zapatos, se le ha roto el vestido? Los papás, y el niño ni cuenta se ha dado. Y si ustedes, dice Jesús, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos y preocuparse por sus hijos, cuánto más el Padre del cielo, que sí es bueno. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.